Eldoria siempre ha sido un pueblo donde las sombras guardan secretos, y la leyenda de la sombra inexorable se erige como una advertencia susurrada por el viento. Desde niña, escuché las historias de los ancianos, narraciones que infundían temor sobre el antiguo puente de piedra que atravesaba el serpenteante río. Pero mi naturaleza curiosa y valiente se resistía a aceptar el miedo que envolvía la leyenda, y una noche decidí desafiar las advertencias de mis mayores. La luna llena iluminaba débilmente mi camino mientras cruzaba el umbral que separaba la seguridad del pueblo de la oscura incertidumbre que aguardaba en el puente. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía densa, y el viento parecía murmurar secretos antiguos que resonaban en mis oídos. En medio del puente, una extraña sensación de escalofrío recorrió mi espalda, y cuando giré la cabeza, me encontré con una sombra alargada que se retorcía en la negrura de la noche. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugando trucos, pero la sombra persistía, moviéndose con una gracia inquietante. Aceleré el paso, pero la sombra me seguía de cerca, como si estuviera intrínsecamente ligada a cada uno de mis movimientos. Mi corazón latía con fuerza, y mis pasos resonaban en el silencio de la noche. Al llegar al otro lado del puente, esperaba que la sombra desapareciera en la luz del pueblo, pero en cambio, se erguía frente a mí, sin rostro ni forma definida, pero emanando una presencia oscura que envolvía todo. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, pero la sombra no respondió. En su lugar, susurros indescifrables llenaron el aire, como ecos de un pasado olvidado, grabándose en mi mente de manera inquietante. Tomé la decisión de correr hacia la seguridad de la luz del pueblo, pero la sombra me perseguía implacablemente. La carrera pareció una eternidad, con la sombra siempre a mi espalda. Mis piernas temblaban, y mi respiración estaba entrecortada cuando finalmente alcancé la seguridad de la luz y me detuve, jadeante y temblando. Miré hacia atrás, pero la sombra había desaparecido en la oscuridad, dejando una sensación de inquietud que se aferraba a mi alma. Los aldeanos, alertados por mis gritos, salieron de sus casas. Intenté explicar lo que había experimentado, pero ninguno de ellos había presenciado la sombra. La leyenda de la sombra inexorable tomó un nuevo matiz en Eldoria, y el puente se convirtió en un lugar aún más temido. Aquella noche marcó mi vida de una manera inesperada. La sombra, aunque invisible para los demás, persistía en mis pensamientos y en mis sueños. Cada vez que cruzaba el puente, sentía su presencia, una sombra invisible que caminaba a mi lado. La leyenda continuó alimentando el misterio que envolvía el puente antiguo, y mi experiencia personal se convirtió en una historia repetida en susurros por los aldeanos. Así, la sombra inexorable se volvió parte de mi vida, recordándome constantemente la delgada línea entre la realidad y las leyendas que susurran en la oscuridad de la noche.